Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Gracias. A esta hora ya nos acompaña el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. Con él vamos a tratar el congelamiento de los combustibles, una decisión acertada o negativa por parte del gobierno ante la estabilidad económica del país. Economista, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este impacto económico que genera, pues el tema del congelamiento de los combustibles, ¿es favorable o no para el país? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches también a la audiencia. Si hubiera sido el congelamiento a los precios que estaba por ejemplo, el día de ayer, bueno, yo creo que hubiera sido positivo en la medida de que ya la ciudadanía se había acostumbrado a los incrementos pequeños que se habían suscitado mes a mes. Pero el gobierno tuvo una decisión, me dejó sorprendido el gobierno, de incrementar hasta un 13%, por ejemplo, el tema del diésel. Y eso representa 21 centavos de un solo golpe. Déjeme decirle algo ahí nada más. El tema de Ecopaís son 5 centavos, pero de ahí se congela. O sea, es un congelamiento, pero de precios que, de alguna otra forma, se avisora hasta diciembre de este año. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es prácticamente incrementar paulatinamente los precios que se podrían gestar hasta diciembre del año 2021. Es decir, es como una estrategia, o sea, congela el incremento, pero de alguna forma sí lo incrementa con varios meses de adelanto, algo así para que nuestra audiencia lo entienda. Efectivamente, tal como usted lo expresa, efectivamente. Por lo tanto, creemos que el gobierno de alguna otra forma le beneficia esa medida, porque de otra forma va a ahorrarse unos 250 millones en lo que tiene que destinar a subsidio a los combustibles. Y eso incluye también el tema del gas licuado, ¿no? Entonces, lastimosamente, la clase media y la clase popular van a sentir los embates justamente de esta medida, tanto así que el gobierno, de alguna otra forma, ha diseñado, me sorprende, de un gobierno liberal, un control de precios en todos los mercados a nivel nacional, cosa que eso no va a pasar y eso se va a traducir lastimosamente en un encarecimiento de los víveres de primera necesidad de la canasta familiar y al final quien va a terminar pagando, en este caso, las decisiones de un gobierno, en este caso de la ciudadanía, ¿no? Usted habla algo muy importante, el incremento de algunos productos de la canasta básica y también el tema del precio de los pasajes, porque esto implica a toda la transportación, es decir, mañana yo salgo con mi vehículo y pues me quedaré sorprendida puesto que el incremento de la gasolina pues está alto, al igual que los conductores, a los transportistas del servicio público. ¿Usted considera que con este incremento que de alguna manera dice, se congela, sí, pero yo me estoy adelantando unos meses y pues lo subo? Es una estrategia media rara y especial. ¿Subirá con esto el pasaje del transporte público y así también los productos de la canasta básica? Los productos de la canasta básica van a subir, definitivamente. El tema de los precios de la transportación habrá que esperar porque el gobierno para nada mencionó el asunto de la implementación de la focalización del subsidio a los combustibles. No lo mencionó. Si eso se va a dilatar hasta el próximo año, lastimosamente yo creo que la transportación va a exigir a los municipios que, por ejemplo, suban los pasajes. Y ahí va a haber un problema porque aparte de que la ciudadanía, especialmente la clase media, está pagando un servicio de transportación cada vez más caro, cada vez que tanquean su vehículo, están pagando un combustible más caro. Adicionalmente, las empresas absorben ese costo de transporte en su costo de producción, trasladando, en este caso, hacia el precio que va destinado al consumidor final y que adicionalmente le puede generar una disminución de las ventas. Yo creo que al final el país termina perdiendo. Por eso es que era importante, ya está bien el anuncio de la congelación de unos precios al alza. El asunto es el plan adicional, que es el plan de focalización que a la fecha no ha habido. Y eso es lo que preocupa porque el día
que ya se implemente la medida, porque lo anunció el presidente de la República, todo el mundo ya va a pagar el precio oficial de los combustibles en el país. Mire, una pregunta que también aquí nos hacemos, si fue correcta esta decisión o se trataría de un acuerdo político, porque aparentemente pues estaba manejando mesas de trabajo, mesas técnicas justamente para tratar de focalizar el tema y llegar a una compensación a los transportistas. Sin embargo, esta decisión nos coge de sorpresa a todos los ciudadanos. ¿Esto no se trataría de un acuerdo político? Puede ser, pero si revisamos el informe técnico de la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional, ahí hablaba ya de una disminución del subsidio a los combustibles. Era uno de los compromisos que tenía que tomar el gobierno para recibir los recursos que de hecho ya están depositados en el Banco Central. Entonces, ahora para recibir los 700 millones al cierre de año, tiene que plantear un aumento de impuestos en el país. Eso está en el informe técnico. Bueno, Pachacútec también lo ha dicho a través de comunicados oficiales que fue aceptada parcialmente su propuesta. Es decir, entonces, de alguna manera también se debe al ámbito político esta decisión, porque si un movimiento político lo ha propuesto y el presidente lo acoge, pues es decir que se acogió pues la propuesta de este movimiento. Estaba revisando el pronunciamiento del partido político movimiento que usted acaba de indicar. Estaban ellos con el congelamiento de los precios antes del anuncio. Pero no contaban con este incremento. O sea, es una estrategia de alguna manera muy hábil. A cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno tenía que haber sincerado ese dato. Tenía que cumplir con el Fondo Monetario Internacional para poder recibir, por ejemplo, los 700 millones de dólares para diciembre, hasta diciembre del 2021 y los 1.000 millones durante el 2022. Pero el asunto es que el subsidio a los combustibles, incluyendo el gas, ya creo que ha disminuido drásticamente. Estamos llegando a una cifra de 1.000 millones de dólares al cierre de este año. O sea, ya es una cifra sumamente manejable. Incluye el gas. Y el gas es un componente que más o menos es 600 millones. O sea, si es por el tema del diésel, si es por el tema de la extra, si es por el tema de Copaís, el subsidio es apenas de 400 millones de dólares, que es más o menos lo que se destina para el bono de desarrollo humano, que está totalmente financiado con el incremento de las exportaciones petroleras. Pero lastimosamente, y eso es una de las cosas que también el gobierno se comprometió en el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, que cualquier excedente petrolero va a dos lados. Uno, al pago de proveedores, y segundo, va al Fondo de Estabilización Petrolera. O sea que en pocas palabras, quien está recibiendo los embates de la decisión va a ser la clase media y va a ser la clase popular. Y eso hay que esperar con respecto al asunto de la reforma tributaria, en donde se habla de una contribución solidaria disfrazada de impuestos, específicamente, otra vez, un golpe a la clase media. O sea, en pocas palabras, el tema de la pospandemia lo está pagando la clase media. Y así creo que va a complicar el propio gobierno las previsiones de crecimiento económico para este año, que según el FMI ya le ha mostrado cierta desaceleración. Primero estaba al 3%, ahora bajó al 2.8%, y al final termina desacelerándose al 2 o al 2.5%. Entonces, eso es lo que va a generar el impacto de esta medida al cierre de año. Asa, en este sentido es realmente interesante saber la habilidad que ha tenido el gobierno, porque de alguna manera pues congela los combustibles, pero también los sube. Y quienes pagan los platos rotos, por decirlo así, somos los ciudadanos. Esto deja sin efecto el decreto del expresidente Lenín Moreno en cuanto a este incremento de los combustibles de manera mensual. Sí, elimina el sistema de bandas. Lo único que no está claro, y lo vuelvo a insistir, es el asunto de la focalización que estaba en ese decreto de mayo del 2020 firmado por Lenín Moreno. Ahí ese decreto decía que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía tenían que establecer un plan de compensación y que hasta la fecha no existe. ¿Esto implica también una debilidad política del presidente de la República en cuanto a ceder a esta propuesta que se hizo por ciertos grupos políticos y también por las organizaciones de transportistas que pedían congelar el precio del combustible? El asunto es que el gobierno ha avanzado muchísimo con el tema
de la disminución mes a mes del subsidio de los combustibles. Tanto así que el incremento del diésel, por ejemplo, ya comparando ya con los precios de ahora, ¿no? Ya con el anuncio del presidente, por ejemplo, el diésel se ha incrementado en un 90%. Está a 1.90, desde ¿no? mayo, y el Ecopaís y Extra en un 46%. Entonces, ya el subsidio queda cada vez, es más pequeño el valor. Puede ser 400 o 450 millones. Es sumamente manejable para un gobierno. Entonces, tranquilamente puede entrar en un proceso de congelamiento. Ahora, el asunto es que, ¿qué pasa si el precio del petróleo comienza a disminuir? Actualmente está en una alza. Esto es favorable para el país de cierta forma, y esto también intervendría pues en la decisión que ha tomado el presidente. Sí, eso ha servido, el precio del petróleo ha servido para pagar los atrasos. Ha bajado siquiera unos 800 millones de dólares en atraso. Le queda por bajar unos 800 millones más. Eso le va a servir de alguna otra forma para cumplir algunos compromisos de cara a las próximas semanas, y uno de esos me imagino que ha de ser el tema de la focalización del subsidio. No se sabe cuánto va a destinar para ese rubro, pero imaginémonos que fuera una cifra de 100 millones. Entonces, el subsidio total, tanto compensación como el subsidio, en este caso, una vez aplicada la medida, tanto la gasolina Extra, Eco y Ecopaís, que es 400 millones, como lo mencioné, en total sería un subsidio de 500 millones de dólares, que también es manejable para el gobierno nacional. Bueno, también se habla de que no debía ser necesaria esta decisión del presidente, que hay otras medidas como el cobro de evasión de impuestos, entre otros temas que podían haber solucionado la situación económica que vive el país. ¿Usted cree que es así o fue prudente esta decisión que tomó el presidente en cuanto al congelamiento del precio de los combustibles? Mire, el momento que el gobierno decidió con su plan de vacunación, le dio una expectativa a toda la población. Y de hecho lo ha cumplido y lo ha hecho bien. Eso ha generado que la gente comience a invertir y comience a consumir, y también el gobierno comience a recaudar. Tanto así que de enero a septiembre de este año, comparado a enero a septiembre del año pasado, hay un incremento de recaudación tributaria de $1.000 millones. $1.000 millones. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en esta reforma tributaria se bajen impuestos, que, por ejemplo, no se suban más los precios de los combustibles. ¿Esto qué significa? Primero, que le da estabilidad a las empresas y le da estabilidad a los hogares. Entonces, eso va a hacer que siga la gente consumiendo. Y si se cumplen las expectativas que el Fondo Monetario Internacional en su informe de octubre señala, que para el Ecuador el crecimiento económico es del 3.5% para el año 2022, va a haber un aumento de recaudación tributaria entre 400 a 500 millones de dólares sin subir los impuestos y sin seguir de alguna otra forma elevando los precios de los combustibles. Entonces, creemos que este tipo de decisiones, insisto, ese congelamiento mezclado con subida de precios, lo que hacen es frenar ese ánimo que tiene la gente por consumir y las empresas por invertir, y que puede complicar el escenario económico, no solamente para el año 2021, sino también para el escenario 2022. Bueno, economista Larry Yumibanda, muchísimas gracias por despejarnos algunas dudas sobre la decisión que ha tomado el presidente de la República en cuanto al congelamiento de los combustibles. Lo hablábamos ya, ¿es una decisión acertada o no? Bueno, la ciudadanía pues así lo determinará. Ya nosotros nos despertamos con esta decisión. Al momento de ir a cargar pues el combustible, vamos a ver si afecta o no a nuestros bolsillos, pero de alguna manera se ha cuestionado este tema y esperamos que no afecte a la economía del país. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, un abrazo, buenas noches. Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información. Continúe con nosotros.